Hoy quiero conversar un poco acerca del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. El conflicto que tenía ya bastantes años en etapa de latencia, hoy a junio del año 2025 se encuentra ya en una etapa de confrontación bélica directa como consecuencia de los atentados terroristas dentro de territorio iraní y la posterior respuesta misilística de Irán sobre territorio israelí, creando un primer precedente en la ruptura de las capacidades de defensa de Israel, que ya tenía un par de décadas como invencible. Pero más allá de las capacidades técnicas, más allá de los avances y de la factibilidad bélica que ocurre en el momento, el tema que trasciende o el tema que tenemos como trasfondo en materia de las relaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán, la posición de Irán en el mundo, está la iniciativa o el interés de muchos de estos países en frenar un programa nuclear iraní. Hasta ahora, Irán ha manifestado que no tiene intención de tener un programa nuclear armamentístico. Precisamente en consecuencia de eso ha facilitado las inspecciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha participado en las negociaciones y se ha sometido a una serie de sanciones. Parece que estos miembros de la comunidad internacional no tienen la suficiente confianza en Irán en tener en que Irán no va a tener este programa de armas nucleares. Sin embargo, acá está el problema. ¿Por qué Irán debe comprometerse a no tener armas nucleares cuando está en una región donde países como China, como India, como Pakistán, como Rusia, que están en sus cercanías, tienen armas nucleares? Israel tiene armas nucleares, sin embargo no las ha hecho públicas porque al no formar parte del Tratado de No Proliferación Nuclear no tiene esas obligaciones, pero a Irán se le exige que garantice que no tiene. Pero entonces aquí tenemos un problema típico de relaciones internacionales de los estímulos y los bloqueos que presenta determinado régimen internacional. El régimen internacional basado en el acuerdo de no proliferación nuclear tiene como consecuencia que los estados tienen incentivos para ocultar estas armas nucleares. Fíjate tú, el tratado de no proliferación nuclear no genera o no desincentiva la producción de armas nucleares. ¿Por qué? Porque la producción de armas nucleares se incentiva en base a las amenazas percibidas en la región, a base a las capacidades que tienen tus potenciales enemigos y en base a la capacidad técnica que tú tengas. Sin embargo, este régimen no crea ningún estímulo para desistir de la necesidad de armas nucleares, pero sí que genera muchísimos estímulos para ocultar estas armas nucleares, genera muchísimos estilos para salirse del sistema y genera muchísimos estilos para engañar al sistema. Uno de los ejemplos que tenemos de por qué estos estímulos siguen, lo tenemos por ejemplo con Corea del Norte. Corea del Norte ya desde hace un poco más de una década tiene capacidad nuclear ofensiva y ha desarrollado los misiles que son capaces de trasladarla. ¿Por qué lo hace? Lo hace precisamente porque siente que tiene una amenaza contra su propia integridad. ¿Por qué, por ejemplo, en América Latina no tenemos? Porque en América Latina no existe ningún estímulo para tener armas nucleares. Al menos por ahora, todos los países de nuestros vecinos tienen unas relaciones más o menos sólidas en las que la diplomacia tiene un buen nivel de aceptación y no tenemos importantes conflictos territoriales que ameriten un esfuerzo de ese tamaño, y la verdad es que muy pocos de nuestros países tienen alguna capacidad técnica, ¿no? O sea, Argentina, Brasil, México, Venezuela en algún momento también la ha tienen sus reactores nucleares, tienen sus capacidades,
Y esto no ha representado ninguna amenaza. ¿Pero por qué lo es en el Medio Oriente? Lo es en el Medio Oriente debido a unas erradas perspectivas que existen acerca de la visión de los creadores de política pública y de los creadores de política exterior de las potencias centrales, de las potencias europeas, principalmente Europa y en los Estados Unidos, que asumen que un sistema como el iraní resultaría absolutamente irracional. Lo mismo estaban pensando de Corea del Norte. Corea del Norte ya tiene más de 10 años sin armas nucleares, no ha presentado ninguna amenaza y más bien eso ha creado cierta estabilidad en la región. Estas ideas acerca del equilibrio nuclear de Irán no son propias de Jean-Pierre Anaya. Esto es un tema que se ha discutido muchas veces en la dinámica de las relaciones internacionales, en la teoría de las relaciones internacionales, y precisamente en un artículo de 2013, uno de los creadores, uno de los fundadores de la escuela neorrealista, Kenneth Waltz, se planteó en su importante artículo publicado en la revista Foreign Affairs por qué Irán debería tener la bomba. Entre los elementos que desarrolla Stephen Waltz para su defensa o su postura de que Irán debería tener la bomba, destaca el hecho de que los incentivos que podría tener un país para usar o no usar la bomba existen también dentro de Irán. Los líderes religiosos, aunque militantes y vociferantes en su política interna y en los mensajes que dan de política exterior, tienen un principal objetivo. El principal objetivo que tiene cualquier político y cualquier Estado es la mera supervivencia. Cualquier Estado que participe en la comunidad internacional sabe que un ataque con armas nucleares va a ser respondido con un ataque de la misma magnitud. Ningún líder político va a tener los incentivos para destruir su propia existencia. En ese sentido, no hay ninguna razón para pensar por qué Irán sería diferente en ese sentido. Estos son ciertos elementos que nos invitan a pensar, que nos invitan a considerar si de verdad o no es necesario el actual sistema de proliferación nuclear o de no proliferación nuclear. Este sistema podría ser bien sustituido por un sistema de más acuerdo global que genere estímulos para la transparencia. No es lo mismo sancionar por no ser transparente que sancionar por ocultar completamente tus intenciones. En un sistema de transparencia, los países podrían expresar su interés genuino y su interés en términos de seguridad de tener armas nucleares. Ahora, ¿a qué nos vamos a comprometer? Nos vamos a comprometer a publicar voluntaria o mediante inspecciones qué capacidad nuclear tenemos. Esto calmaría las preocupaciones de muchos de los países que abogan hasta ahora por el régimen de no proliferación y permitiría un régimen mucho más transparente que premia la transparencia sin dejar de cumplir el principal objeto de las armas nucleares, que es la pura disuasión. Si yo soy capaz de publicar que tengo tal cantidad de ojivas nucleares, puedo disuadir perfectamente a los elementos que yo considero como amenazas de que actúen en contra de mí. Esto también va a beneficiar la investigación, va a beneficiar todos los usos pacíficos que puede tener el uso de la energía nuclear, recordando que si bien el uso de las armas nucleares es un resultado terrible de la aplicación del uso de la energía nuclear, la propia investigación nuclear se ha demostrado que tiene bastantes beneficios a los países que la desarrollan, debido a que necesita universidades, necesita centros de investigación, necesita fabricación de elementos, necesita una minería que provoca eso, y podríamos tener un mundo muchísimo más estable mediante la transparencia que el que tenemos hoy, que es un régimen que principalmente estudia o premia la ocultación y premia
oscuridad en materia de los arsenales nucleares. En este sentido, bueno, creo que podemos abrir la discusión de por qué deberíamos mantener el actual régimen de proliferación nuclear o trasladarlo a uno de transparencia. Muchísimas gracias.